avance y debemos recordar que siempre van a haber personas mejor que nosotros, que siempre van a conseguir más que nosotros y no podemos compararnos con los demás, sino con nosotros mismos. Quiero comenzar haciendo un preámbulo sobre una noticia que hace años y medio estuvimos viendo en los medios de comunicación. En Estados Unidos, un actor muy famoso de telenovelas estaba de visita y cuando iba camino al aeropuerto con su familia, tuvo una discusión vehicular con una persona mayor, la cual resultó en una situación fatal, porque está siendo hoy en día acusado de homicidio por haber golpeado fatalmente a este señor. Y quiero citar lo que dijo su abogado: no queda más que enfrentar a un jurado y convencerlo de que en ese momento el acusado sintió que sería agredido y en defensa de su familia, desafortunadamente tuvo que tomar las precauciones que tomó. Otro caso también no tan lejano lo vivimos aquí en República Dominicana hace unos días, que se hizo viral una noticia de un joven que fue a un food shop en una estación de gasolina y se sirvió 2 cafés y pretendía retirarse del local sin pagar los cafés. Cuando la cajera lo aborda para que pague, la reacción del joven fue tirarle los cafés calientes a la joven en la cara. Según el abogado del acusado, él justificó que el joven atacó a la joven lanzándole café en la cara, motivado por el estrés que está generando la pandemia COVID-19 en la población. Y estos solamente son 2 de los casos que pasan diariamente a nivel mundial. Este es nuestro día a día. Estas son las que se hacen famosas o virales, pero hay otras que nos suceden diariamente a nosotros. Hay situaciones que nos pasan en el día a día de las cuales nos arrepentimos y quisiéramos volver atrás, volver al pasado y cambiar las cosas, hacerla de una manera diferente o haberlo dicho de una manera diferente. El estrés está considerado como la epidemia del siglo XXI. Según estudios científicos, entre el 70 y el 90% de las enfermedades que sufrimos los humanos son originadas en la mente, o sea, son psicosomáticas, son enfermedades de la mente que afectan el cuerpo. Psique viene de mente y soma de cuerpo. El estrés es un sentimiento de tensión física y emocional. Puede provenir de cualquier situación que lo haga sentir a uno enojado, furioso, frustrado o nervioso. El estrés es una reacción del cuerpo a un desafío o una demanda. Las causas del estrés las podemos clasificar en 2. Hay causas que son externas y hay otras que son internas. Algunas de las causas externas son cambios grandes en la vida. Por ejemplo, un cambio de posición, un ascenso que tengamos en el trabajo, puede ser un cambio de empleo, puede ser un cambio de escuela, un cambio de ciudad, de país. Incluso también las mujeres puede ser un cambio cuando nos convertimos en madres, sufrimos estrés postnatal. Otro cambio también es en el trabajo o en las escuelas, ya sea por la presión que recibimos en ellos. Otra situación externa también
son las dificultades en las relaciones, cuando tenemos problemas con nuestros vecinos, con nuestros padres, con nuestras parejas, etcétera. Otro de los problemas también, o de las causas, son los problemas financieros. No sé ustedes, pero en mi caso me ha tocado ver que principalmente los hombres, más que las mujeres, cuando tienen problemas económicos, se ponen un poco agresivos, se ponen un poco violentos. No pueden estar con el bolsillo roto. Otra de las causas es estar demasiado ocupado, cuando tenemos demasiadas actividades que el tiempo no nos da y no podemos siquiera terminar alguna de ellas bien. Otro factor externo son los niños y la familia, las responsabilidades que tenemos para con ellos. Dentro de las causas internas también podemos encontrar la preocupación crónica, cuando nos preocupamos demasiado, cuando nos preocupamos exageradamente por las cosas. Otra situación interna es el pesimismo, cuando siempre estamos pensando lo peor, cuando siempre estamos pensando mal de las cosas. Otro factor es el autodiscurso negativo, cuando pensamos que nadie me quiere, que yo no sirvo para nada, que yo nunca voy a lograr nada, que yo nunca voy a tener nada, etcétera. Otros factores son las expectativas surrealistas o el perfeccionismo, cuando nos ponemos metas demasiado elevadas, más de la que nosotros podemos soportar. Sabemos que tenemos dones, que tenemos talentos, que tenemos cualidades, pero muchas veces queremos alcanzar algunas que están lejos de nuestro alcance, y debemos recordar que siempre van a haber personas mejor que nosotros, que siempre van a conseguir más que nosotros, y no podemos compararnos con los demás, sino con nosotros mismos. Otro es el pensamiento rígido o la falta de flexibilidad. Cuando pensamos que las cosas hay que hacerlas de esa manera, porque de esa manera es la correcta, porque esa manera es la que siempre se ha hecho, porque así es que debe de hacerse. Debemos de ser un poco más flexibles y estar abierto a los cambios. Y por último, la actitud de todo o nada. Cuando creemos que yo me merezco todo, que yo soy la mejor, que yo soy la más buena, que yo soy la más bonita. Muchas veces los síntomas del estrés pueden estar afectando nuestra salud y podemos achacarle a las enfermedades ese dolor de cabeza irritante que tenemos, o ese insomnio frecuente, o también la falta de productividad en el trabajo. Muchas veces creemos que es por causa de alguna enfermedad, cuando en realidad puede estar siendo causa del estrés. Dentro de los síntomas tenemos problemas de memoria, cuando nos cuesta recordar las cosas o cuando olvidamos fácilmente las cosas. Otro de los síntomas es incapacidad de concentrarte. Muchas veces estamos en una reunión o estamos en un culto o en medio de la clase y no entendemos nada de lo que el profesor o lo que el pastor está predicando, porque no podemos concentrarnos, porque nos cuesta, porque nuestra mente está en el aire, está en otras cosas. Otra puede ser también ver solamente lo negativo. Cuando pensamos, no, que fulano me va a engañar, no, que fulano se quiere aprovechar de mí, no, que fulano solamente quiere algo mío. Otra es la ansiedad o pensamientos recurrentes, cuando pensamos constantemente en algo en específico, cuando le damos mucha mente a una situación en específica que estamos viviendo, puede ser causa de síntoma de estrés.
Y las preocupaciones constantes, cuando nos preocupamos por todo, cuando le damos mente a todo, esto puede causar un estrés en nuestras vidas. Los efectos del estrés pueden ser física, pueden afectar también nuestros pensamientos y también nuestro comportamiento. En nuestro cuerpo podemos experimentar dolor de cabeza, tensión o dolor muscular, dolor en el pecho, fatiga, resfriados frecuentes. O sea, nuestra defensa está bajita porque tenemos muchos resfriados, malestar estomacal, no hacemos bien la digestión, la comida nos cae mal. En nuestro estado de ánimo podemos estar sufriendo ansiedad, inquietud, falta de motivación o enfoque. Muchas veces no terminamos las cosas que comenzamos, no terminamos los estudios, comenzamos un trabajo y renunciamos, no somos constantes, no somos determinados, nos falta motivación. Necesitamos siempre el empuje de otra persona para hacer las cosas porque por nuestra propia fuerza no podemos. Otro es sentirse abrumado, sentir irritabilidad o enojo y tristeza o depresión. Esto es en nuestro estado de ánimo. En nuestro comportamiento podemos estar comiendo de más o comiendo menos. Podemos estar, no cojan esto como excusa para achacarle el estrés, todo lo que ustedes se comen. Dormir mucho o poco. Procrastinar o rechazar las responsabilidades. Muchas veces tenemos compromisos que debemos cumplir, pero siempre buscamos la manera de delegarlo en otro porque no queremos tener responsabilidades, no queremos sentirnos atados o comprometidos. Otro efecto también puede ser el consumo de alcohol, el consumo de tabaco o de sustancias relajantes, que lo que nos pueden ocasionar es que nos hagamos dependientes de ella y llegar a la adicción. Otro es el aislamiento social. No queremos compartir con nuestra familia, no queremos ir a la iglesia, ni queremos siquiera ir al trabajo. Nos aislamos, casi no hablamos, nos encerramos en nosotros mismos. Y por último, los arrebatos de ira. ¿Y por qué estoy hablando de todos estos síntomas, de todas estas causas? Porque es bueno que aprendamos a identificar si alguno de nosotros está viviendo alguna de estas situaciones, está sufriendo alguno de estos síntomas, porque eso puede estar afectando nuestra salud, puede estar afectando nuestras emociones y también nuestro comportamiento, la manera en la cual reaccionamos y las cosas las cuales hacemos. Uno de los personajes bíblicos que sufrió de estrés es Moisés, el gran líder que se quería morir. Este hombre de fe, un verdadero modelo a seguir, de quien se dice que se mantuvo como viendo al invisible, sentía la carga, sentía el cansancio, sentía el estrés de la incredulidad y la desobediencia del pueblo, de las quejas constantes, de las críticas, de las continuas contiendas. Él estaba abrumado por el peso de la carga, por la responsabilidad, se sentía agotado y que su espíritu desfallecía. Pero Moisés se desahogó no con los demás, no con el incrédulo, con el impío, con aquellos que no conocen al Señor. Él fue directamente al Señor y se desnudó. Él se derramó su corazón delante del Señor. Le dijo cómo se sentía, le dijo todas sus angustias, todas sus penas, todas sus preocupaciones.
le dijo al Señor que si él no había hallado gracia delante de él, que le quitara la vida, porque le había dado la responsabilidad de un pueblo que le era en demasía, que le era demasiado pesada. Sin embargo, cuando nosotros vamos al Señor, cuando nosotros le entregamos nuestras cargas, cuando nosotros le decimos nuestros temores, nuestras preocupaciones, Él nos envía ayuda, Él nos envía socorro, Él nos envía su pronto auxilio. Y le envió a su suegro Yetro, a Josué, quien le dio sabios consejos. Y el Señor le dijo a Moisés que eligiera a 70 ancianos del pueblo de Israel para que le ayudaran a llevar la carga de este pueblo, para que distribuyera la responsabilidad y que Moisés no se sintiera solo y no sintiera el peso de la responsabilidad que el Señor le había dado. Moisés perdió el derecho a ver la tierra prometida por causa de este mismo pueblo, por causa de las críticas, de las quejas constantes, de las murmuraciones. El Señor no le permitió entrar a la tierra prometida. No permitamos que producto del estrés, de los problemas y de la preocupación, nosotros no podamos alcanzar las promesas que el Señor tiene para nosotros, que no podamos alcanzar los planes que el Señor tiene para nosotros, que no podamos vivir esa vida abundante que Dios quiere que vivamos nosotros, porque Él tiene planes de bien y no de calamidad, porque Él da las fuerzas al que no tiene y multiplica las fuerzas del caído, del abatido. Otro personaje de la Biblia es el salmista David, quien escribió el Salmo 39. El salmista estaba viviendo una situación difícil, de incertidumbre, de golpe tras golpe. Él se sentía débil, se sentía abatido de los afanes de la vida, de lo corto que era la vida, de hacer riqueza sin saber quién la iba a disfrutar. Pero el salmista conocía al Señor, él tenía temor del Señor y él no quería hacer nada que pueda hacerlo pecar y ofender a Dios. Por eso el salmista dice: analizaré mis caminos, cuidaré lo que hago, refrenaré mi lengua. Y es por eso que quiero recordar 2 reglas de comunicación que debemos de usar para evitar tener problemas. Una de ellas es: recuerda que no es lo que dices, sino como lo dices. No debemos ser imprudentes, no debemos actuar impulsivamente y ofender y hacerle daño a las personas de nuestro entorno, a nuestros seres queridos. Debemos de refrenar nuestra lengua, porque muchas veces tenemos justificación, muchas veces tenemos razón, pero entonces nuestra manera de reaccionar demuestra todo lo contrario. En Proverbios 15:23 dice que la palabra a su tiempo, cuán buena es. Debemos de aprender como el salmista a frenar nuestra lengua y decir la palabra correcta a la persona correcta en el tiempo correcto. Debemos saber que la blanda respuesta aplaca la ira. Hay muchas personas que están en la calle buscando en quién descargar su furia, en quién descargar su frustración, en quién desahogarse. Y nosotros debemos ser sabios, debemos de ser prudentes y no actuar en la misma medida, no responder en la misma proporción de ellos. Porque si nosotros aprendemos a controlarnos, podemos evitar muchas tragedias, podemos evitar pleitos, podemos evitar contienda, podemos evitar divorcios y aún también muertes.
Debemos de ser pacientes porque la paciencia calma el enojo. Las palabras suaves rompen la resistencia. Recuerdo que una profesora de informática nos contó que ella iba en el vehículo con su esposo y a su lado había un señor conduciendo, el cual estaba enojado. Y ella comenzó a hacer muecas con su rostro y a hacer gestos chistosos. Y el Señor la alcanzó más adelante y le dio las gracias y cambió su semblante y tenía una sonrisa, porque debemos de saber, debemos de aprender a ser cautos y aprender a romper las barreras. Muchas veces no queremos abordar a una persona que sabemos que tiene un carácter gruñón, un carácter fuerte. Sin embargo, si aprendemos a decirle una palabra suave, una palabra blanda, podemos cambiar el semblante de esa persona hacia nosotros. Hay líderes, hay pastores, hay jefes, incluso hay padres que piensan que con la palabra dura van a lograr resultados, van a lograr un efecto positivo, una respuesta positiva en sus subordinados. Pero, sin embargo, en Crónicas, en Segunda de Crónicas 17 dice: si te conduces humanamente con este pueblo, lo tratas bien y le hablas con buenas palabras, ellos te servirán siempre. Hay muchos miembros que se han ido de la iglesia por causa del pastor, por la actitud del pastor, por cómo se expresa, porque se sienten ofendidos, porque se sienten heridos, porque se sienten amargados. Y no es que no reprendamos, porque la misma Biblia lo dice, que la reprensión es buena, pero debemos de saber cómo hacerla. Hay muchos empleados también que renuncian a su trabajo aún necesitándolo porque le dijeron una palabra mal compuesta. Sin embargo, su disposición a cambiar lo que sí podía hizo que afectara en su posición, tal vez en su flexibilidad. Y hay una palabra que Jesús dijo en Mateo 6:27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Otra versión de la NTV dice: ¿acaso con todas tus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? La TLA dice: ¿creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Enfoquémonos en aquellas cosas que están a nuestro alcance, en aquellas cosas que sí podemos cambiar, y dejémosle nuestras cargas, dejémosle nuestros temores y nuestras preocupaciones al Señor. Porque Él dice: venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Otra regla de comunicación que debemos de recordar también es no guardar frustración en tu corazón. Muchas personas, tratando de refrenar su lengua, incurren en el error de guardar silencio, aún de las cosas buenas. Antes era de los que estimulaban a los demás, era de los que apoyaban a los demás, de los que levantaban al que estaba caído, de los que le decían una palabra de ánimo y de apoyo a aquellos que estaban en tristeza, aquellos que estaban abatidos. Sin embargo, ahora que el mal los ha visitado, se llenan de temor, se desaniman y se callan aún de alabar y de adorar a Dios y de darle gracias por todas las misericordias, por todas sus bendiciones. A lo largo, esto no es bueno. Guardarnos las cosas hace que nuestra alma se envenene y nos roba la paz.
No se trata de guardarlo todo, porque va a llegar un momento en que no vamos a soportar más y vamos a explotar y vamos a desatar la ira, el enojo y la frustración y vamos a hacerle daño a aquellas personas que están a nuestro alrededor, a nuestros seres queridos, y podemos provocar roturas en las relaciones, divorcios, divisiones, etcétera. Aprendamos a descansar en el Señor, pongamos nuestra esperanza en Él, pongamos nuestra fe en Él y aprendamos sobre todo a ser mansos y humildes como nos enseñó Jesús, para que encontremos descanso para nuestra alma. Y si nos encontramos en alguna situación de estrés, quiero decirles 4 puntos en los cuales podamos trabajar para poder combatirlo. El primero es: afronte el futuro con fe, tenga expectativas de la vida, piense del futuro con esperanza, piense del futuro con optimismo. Otro es: reclame las promesas de Dios. En la Biblia hay muchas promesas. El Señor tiene promesas para cada uno de nosotros. Léala, búscala, memorícela. Y como dice la pastora, hágala su ADN. Otro es: perdonémonos unos a otros. Amén. Cuando perdonamos, no guardamos ira, no guardamos enojo, no guardamos frustración en nuestro corazón. Cuando amamos a nuestro prójimo, evitamos hacerle daño. Dice el Señor que en esto se resume toda la ley, en amarlo a Él sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos, amar a aquellos que nos ofenden, amar a aquellos que nos calumnian, amar a aquellos que nos critican. Y por último, oremos por los problemas, presentémosle nuestros problemas al Señor, presentémosle nuestras cargas en oración. Tratemos de cambiar aquellas cosas que sí están a nuestra mano, que sí están a nuestro alcance, pero dejémosle el resto a Dios. No dependamos de nosotros mismos, no estamos solos. El Señor está con nosotros como poderoso gigante. Amén, hermanos. Y quiero terminar cerrando este tiempo con una canción para que pensemos en estas palabras, cerremos nuestros ojos, meditemos en ella y descarga todas tus preocupaciones y tu estrés en el Señor. Ponte en las manos del Señor, preséntate delante de Él, ponte a cuentas con Él, entrégales tus cargas, tus preocupaciones, tus temores. Desahógate, así como hizo Moisés, así como hizo el salmista David. No tengas temor de venir a Él, porque a sus pies hay gozo, a sus pies hay paz, hay bendición. En Él está nuestra plenitud. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tus cuidados, Señor, porque sabemos que tú tienes cuidados de cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque no hemos aprendido a confiar en ti, Señor, porque nos hemos desenfocado de lo que es verdaderamente importante, Señor, porque el afán, el día a día, nos han robado el gozo, nos han robado la paz,
nos han quitado el sueño y nos han borrado la sonrisa, Señor. Y ya no hay más palabras de alabanza en nuestra boca para ti, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos dado la espalda, Señor. Si nuestra fe ha menguado, Padre. Si hemos perdido, Señor, toda dirección, Señor, toda orientación, Señor, todo propósito, mi Dios. Hoy reconocemos que somos frágiles, Señor, que no somos nada, que no somos nadie, Señor, sin ti. Padre, te entregamos nuestra vida, todo lo que tenemos, Señor, y todo lo que somos, Señor, los ponemos a tus pies. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.